Hola, buenos días. Quiero repetir el video que teníamos en inglés de por qué las coordenadas esféricas tienen un diferencial de volumen tan extraño. Vamos a tratar de hacerlo más rápidamente que el otro video en inglés. Entonces, tenemos aquí, recuerden ustedes que cuando teníamos las coordenadas cartesianas en X, Y y Z, su diferencial de volumen pues se expresaba simplemente como diferencial de volumen igual a dx, dy, dz. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Pues queríamos calcular un volumen de un cuerpo cualquiera, ubicado en tres dimensiones. Yo en este caso voy a dibujar una esfera y ya les explico por qué. Y resulta que al dibujar esa esfera, al dibujar un cuerpo cualquiera de volumen, pues uno decía, bueno, entonces ¿qué es el volumen? El volumen es la suma de todos los volúmenes infinitesimales. Entonces la integral de dB, la integral de los volúmenes infinitesimales. Recuerden que una integral es finalmente una suma, ¿no? O sea, esta integral realmente es una forma de escribir una suma en donde los componentes, los sumandos, son infinitesimales, ¿no? Entonces esto es una suma sobre i elementos que son el volumen iésimo, pero pues esos volúmenes iésimos tienden a ser infinitesimales. Realmente esto tiende a ser, esto es un límite en cuanto al volumen sea infinitesimal. Bueno, escribamos lo más bonito. Límite en cuanto el diferencial de volumen, el diferencial iésimo, iésimo en general de volumen, digámoslo así, expresémoslo aquí como la norma. Esta norma tienda a cero, digamos más bien el más grande de estos volúmenes tienda a cero, ¿cierto? Y la suma de todos esos volúmenes infinitesimales. Sí, de todos esos volúmenes que se vuelven infinitesimales, porque acá decimos que el más grande vaya a cero. Y entonces la suma en todos ellos. Esta expresión tan complicada, pues se escribe de una manera sencilla así, simplemente es la suma de todos los infinitesimales. Entonces la integral, eso es todo. Entonces volviendo al tema, pues finalmente en coordenadas cartesianas, ¿qué necesito saber? Necesito saber cuánto es cada diferencial. Finalmente yo pues, establezco un diferencial de volumen como un cubito acá, ¿cierto? En donde este cubito tiene tres lados. Aquí estamos diciendo que de x x avanza en esta dirección, esta coordenada, ¿no? Entonces esta de acá va a ser un dx. La de acá va a ser una variación en y, o sea, un diferencial de y. Y la de acá va a ser una variación en z, o sea, de z. Entonces lo que yo termino haciendo cuando lo sumo todos estos diferenciales de volumen, esto es un diferencial de volumen en coordenadas cartesianas, pues lo que hago es decirle que el volumen es igual a la integral del volumen, o sea, la integral de sumando todos los diferenciales de volumen. Y pues finalmente este cubo, ¿qué es? ¿Cómo escribo esto? Pues esto es un ancho por largo por alto, o sea, dx por dy por dz y listo de x, de y, de z. Y ya, sencillo. El problema es que cuando uno se pone a hacer esto para objetos que tengan simetría esférica, pues la cosa se vuelve complicada hacerla con coordenadas cartesianas. Es bueno que ustedes lo ensayen. Esto empiezo yo a tener en cuenta que la distancia desde el origen hasta la superficie tiene que ser igual para todos. Entonces tengo que hablar de un radio, de unas raíces, hablar de una raíz cuadrada o una raíz cuadrada elevada al cubo a su vez. ¿Sí? Entonces empiezo yo a tener que empezar a patinar con exponentes raros para combinar estas coordenadas. Entonces se vuelve complicado. Entonces una manera más sencilla es simplemente trabajar con coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas se describen con mucha sencillez así. Voy de nuevo a dibujar el plano cartesiano para que nos sirva de referencia x, y, z. X, y, z. Y entonces esta es la esfera, ¿cierto? Y yo acá tengo un ángulo θ respecto al eje z. Entonces este ángulo θ respecto al eje z me va a dar una de las coordenadas, vamos a llamar las coordenadas esféricas, un nuevo sistema de coordenadas en el cual yo puedo ubicar cualquier punto en el espacio, igual que lo podía hacer con x, y, z. Solamente que ahora voy a usar unas coordenadas más amigables con la simetría esférica de mi objeto.
Entonces, este radio que está acá, piensen que tienen tres dimensiones. Esto es un radio en tres dimensiones, entonces de tal forma que si yo lo proyecto acá, sobre este plano, también tiene una componente en el plano XY, ¿sí? Y esta componente de acá, su proyección sobre este plano la vamos a llamar ρ. ¿Listo? Esta es la coordenada en X, la coordenada en Y de su proyección sobre este plano XY, ¿cierto? Y acá la proyección se va a llamar Z, la coordenada de la proyección en el eje Z. Pero entonces, ¿cuáles son las coordenadas esféricas? La coordenada esférica aquí es el otro ángulo phi, que es el ángulo que forma en el plano, porque noten que si yo giro este radio alrededor del eje Z, pues conservo el teta, puedo conservar el teta, mantener la misma inclinación, pero el phi va cambiando. Entonces el phi me sirve para describir en qué orientación está respecto a este eje. Sí, imagínense que esto está rotando así, siempre manteniendo siempre el mismo eje teta, pero pues está girando, está cambiando el phi. ¿Listo? Y el R minúscula va a ser esta coordenada radial, o sea, cuál es la distancia del origen al punto en el que estemos describiendo. Pero entonces aquí vamos a usar otro diferencial de volumen, que va a ser esto. Va a ser, por ejemplo, una vaina así. Yo voy a tomar la esfera, un casquete de la esfera, y voy a decirle que voy a tomar ahora un casquete, pero entonces el casquete va a ser así, de esta forma, va a ser de la misma forma de la esfera. Es un poco difícil de imaginárselo, lo voy a dejar acá más bonito. Pensemos acá en esto. Entonces vamos a dibujar acá por acá. Voy a dibujar un casquete exagerado para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. Entonces, imagínense que esto es, bueno, X, otra vez X, Y, Z, ¿no? Y y Z. Ahora imagínense que yo voy a tomar un casquete de acá, pero el casquete, pues esto es una esfera que está en tres dimensiones. Entonces yo voy a tomar pues un pedazo acá, o sea, esta es la proyección, ¿cierto? Sobre el plano. Pero yo necesito que sea un casquete, o sea, que tiene que ser perpendicular al plano. Tiene que ser en tres dimensiones. Entonces voy a tomar acá, bueno, imagínense que me estoy levantando, o sea, me estoy levantando en el plano aquí, ¿cierto? Entonces significa que en el otro lado también tengo que tomar un pedazo. Va aquí. Entonces imagínense ustedes que yo tengo este objeto. Tal vez lo alcanzan a ver. Imagínense ustedes que yo tengo este objeto acá que es casi como un cubo, pero realmente tiene tres dimensiones. Perdón, tiene tres dimensiones, pero sus paredes son curvas. Son curvas porque son de la forma de la esfera. Son como un casquete de la esfera. Entonces, si uno se pone a mirar esta superficie, bueno, cualquiera de estas superficies, su proyección sobre el plano XY, para yo poderlo describir con estas coordenadas bueno, antes hablamos de X, Y, Z, ¿no? X, Y, Z se escribe un punto, ahora los puntos se escriben con R minúscula, phi, que es el ángulo, recuerden que es el ángulo en el plano, y teta, que recuerden que es el ángulo aquí respecto al eje Z. O sea, si está aquí pegado va a ser 0. Si baja hasta el Z negativo va a ser pi. ¿Listo? O sea, si este radio gira, este radio gira hasta llegar aquí al Z negativo, pues va a ser pi el ángulo teta. O sea, este solamente va a variar de 0 a pi. Y los detalles de la orientación en este plano, pues los da phi. ¿Listo? Bueno. Entonces, noten ustedes que aquí la proyección de esto, yo voy a intentar usar una fórmula similar y es que voy a multiplicar el alto por el largo por el ancho. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Que es materia de otro video. Que realmente sí hay unas correcciones por estas curvas, pero si es lo suficientemente pequeño, pues estas curvas se pueden tomar como si fueran planas, así como cuando uno ve que la tangente es como un pedacito infinitesimal en donde es recto ahí en ese pedacito. Entonces uno hace sus cálculos en ese pedacito como si fuera recto. Realmente hay otro video que les voy a mostrar en donde se ve esto con mucha más claridad, que esas correcciones, si bien existen, por el hecho de ser curvo, se vuelven infinitesimales, entonces no aportan a la,
a la integral completa. O sea, sí hay unos términos ahí que van a aportar, que van a hacer parte de la suma, pero se hacen cero, precisamente por este límite y que yo estoy sumando aquí una cosa con la otra. Entonces no se alcanzan a compensar y esas correcciones se hacen cero. Eso de pronto lo vamos a ver en otro video, hablando de las coordenadas cilíndricas en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, pero entonces acá lo vamos a tomar es simplemente que yo tomo, voy a hacer como si fuera a calcular un cubo, ¿cierto? El volumen de un cubo. Entonces ¿cómo serían los lados de ese cubo? La proyección en el eje, vamos a suponer que este cubo es tal que es paralelo aquí o sea, sus lados los voy a poder yo describir de tal forma que yo voy a hablar de este lado de tal forma que sea paralelo a al plano XY. Entonces este lado del cubo pues va a ser, como es paralelo al plano XY, entonces yo lo tengo que describir como este arco. Y este arco que es, pues es un ρ multiplicado por un cambio en phi, o sea un de phi, ¿sí? Por un cambio en phi. Esa es la longitud de este arco. Háganlo. Esto es muy fácil de darse cuenta de que es así, ¿no? Porque ustedes tienen un círculo, el perímetro de ese círculo es ρ por 2pi, ¿cierto? Pero si yo tomo un diferencial de ángulo de phi, entonces ¿cuánto debería ser este pedacito del arco? Pues si entonces si cuando tomo el ángulo 2pi, eso me corresponde en perímetro de ρ por 2pi, pues como cuando tomo un diferencial de phi, pues eso me corresponde un ρ por de phi. Entonces ρ por de phi va a ser la media de este arco. Entonces noten ustedes que yo el volumen de este diferencial lo voy a tomar como ρ por de phi, que va a ser uno de los lados, multiplicado por, ahora me falta el otro lado, que lo voy a tomar ahora, la otra pared, la voy a tomar ahora como la variación aquí en teta. Entonces va a ser ρ por de teta, ¿sí? Por lo mismo, es un arco, perdón, no ρ, aquí no es ρ, aquí es r porque esto ya es la distancia de r. Aquí era ρ porque era la proyección de r sobre el plano, ¿no? Pero aquí sí va a ser r porque sí ya es la distancia al punto, no es la proyección, sino que es la distancia al punto en el que yo estoy. Entonces va a ser por r diferencial de teta. Este va a ser este otro lado del cubo. Y nos queda faltando, entonces ya tenemos esta proyección de este arco por, por la otra proyección del otro arco. Entonces vamos a ver, tenemos el 1 que es esta proyección en el eje XY. Otro que es en el eje, vemos acá variándolo, moviendo el de teta. Ahora, ¿cuál nos falta? Nos falta la variación de este casquete, o sea, nos falta el de R. Nos falta el otro lado del cubo, que es cuánto varía aquí en este casquete. Aquí está. Cuánto varía en este casquete. Entonces este lado se llama DR, diferencial de R. Entonces este es DR acá. Pero noten ustedes cuánto es ρ. Ρ es la proyección de R en el eje, en el plano XY. Entonces ρ realmente es esta parte de acá. O sea, solamente esta componente del R. O sea, R por seno de teta. ¿Sí? Entonces este ρ yo lo puedo escribir como R seno de teta. Entonces bueno, escribo aquí nuevamente el de phi. Y noten ustedes que aquí tengo un R. Entonces este R lo pongo acá como R al cuadrado. Y el de teta entonces lo escribo acá y de R. Y noten ustedes, este es precisamente el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. ¿Listo? Entonces esa es una manera muy intuitiva de comprender por qué da así el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Saludos.